Saludos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nombre del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en YouTube, Instagram y Facebook. También nos encuentra en www.movimientolared.com. A continuación, presentamos un nuevo encuentro de adoración y predicación que nos permitirá unirnos ante la presencia de Dios, a pesar de las distancias que nos separan. Le rogamos que nos regale un like, me gusta, que nos deje un mensaje positivo, que comparta este video en sus redes sociales y que continúe orando por nuestro ministerio. Si tiene alguna petición de oración que desee compartir con nosotros, puede enviarla al correo electrónico compartido en pantalla. Adoremos a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos una vez más. Te damos gracias porque nosotros podemos venir a ti en oración. Gracias porque podemos alabarte y adorarte. Gracias por todas tus bondades para con nosotros. Gracias, Señor, te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia
permanece para siempre. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. En este momento deseamos elevar a Dios una oración de intercesión. ¿Qué quiere decir eso? Una oración pidiendo por otras personas. De manera particular, queremos orar por todas aquellas personas que en estos momentos se están recuperando de fenómenos atmosféricos, como las personas en Puerto Rico que enfrentaron el huracán Fiona y las personas que también han estado enfrentando huracanes en Cuba y en la Florida. Así que acompáñenme ahora. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos venir delante de tu santa y bendita presencia. Gracias, Padre amante, porque tú nos amas y nos bendices y estás con nosotros. Y tú nos cuidas, Padre amante, en la hora mala. Pero de manera particular queremos orar por todas aquellas personas en Puerto Rico, en Cuba, en la Florida, en distintas partes del mundo que están enfrentando fenómenos atmosféricos. Bendíceles, Padre amante, y líbrales, Señor Santo, líbrales del mal. Bendíceles, Padre amante, ayúdales a reconstruir sus vidas, a reconstruir sus hogares, a reconstruir sus vidas diarias. Provéeles, bendíceles, Señor Santo, te lo rogamos. Y te rogamos también, Padre amante, por todas las personas que nos ven, que están enfermas, personas que tienen necesidades físicas, emocionales o espirituales. Y te pedimos, Señor, que seas tú trayendo sanidad integral a esas vidas, que haya salud, salud completa, en el cuerpo, en las emociones, en la mente, en el espíritu. Y que seas tú, Señor Santo, sanando y restaurando, haciendo milagros en las vidas de cada uno y de cada cual. Eso es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Escuchemos palabras de vida. Había sido un día muy productivo. Jesús de Nazaret, quien estaba rodeado por sus discípulos,
había pasado el día enseñando por medio de parábolas a una multitud. Y llegada la tarde, Jesús decide continuar su marcha, viajando al otro lado del mar de Galilea. Ese cuerpo de agua, el mar de Galilea, o como se le conoce en hebreo, el Kineret, es en realidad un lago muy grande, que se encuentra al norte del territorio nacional y que hasta el día de hoy divide a Israel de Siria. Este lago tiene unas 33 millas o 53 kilómetros de circunferencia, 13 millas o 22 kilómetros de largo y 8 millas o 13 kilómetros de ancho. Por lo tanto, caminar alrededor del lago no era una opción. Caminar alrededor del lago tomaba 3 o 4 días, mientras que cruzar el lago en una barca, particularmente una barca de vela, que era lo que había en aquel momento, solamente tomaba algunas horas. Aunque caía la tarde y en el mundo antiguo no había alumbrado eléctrico, Jesús decide cruzar el lago y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Con toda seguridad, el clima debía estar en condiciones óptimas, porque de otra manera el grupo no se hubiera aventurado a cruzar el lago de noche, a esa hora tan difícil. De todos modos, para mayor seguridad, los discípulos no salieron en barcas solitarias, sino que iban junto con otras barcas. De esa manera, si una tenía un problema, las otras podían socorrerla. En los tiempos de Jesús, una barca promedio tenía unos 27 pies u 8 metros de largo y también tenía unos 8 pies o 2.5 metros de ancho. Tenía una sola vela que estaba cerca de la proa, o sea, cerca de la parte de al frente de la barca. La barca promedio acomodaba unas 12 personas. Esto quiere decir que la embarcación donde iban Jesús y sus discípulos probablemente estaba sobrecargada, pues en ella iban Jesús, sus discípulos y la tripulación. Vacía, el borde de la barca podía estar a unos 3 pies o 75 centímetros sobre el agua, pero cargada podía estar a 1 pie o 31 centímetros del agua. De repente, como suele ocurrir en el mar de Galilea, sobrevino una tormenta. ¿Y por qué digo de repente, como suele ocurrir? Porque las tormentas son muy comunes, hasta el día de hoy, son muy comunes en ese cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque el mar de Galilea en realidad se encuentra en un hueco rodeado de montañas. El nivel del agua está debajo del nivel del mar. O sea que si usted va al mar de Galilea, usted se encuentra por debajo del nivel del mar Mediterráneo. De todos modos, el nivel del agua oscila entre 705 pies o 215 metros debajo del nivel del mar a 686 pies o 209 metros debajo del nivel del mar. Por eso, en algunas ocasiones, el viento que viene del mar Mediterráneo comienza a dar vueltas sobre el lago y así se van formando trombas marinas. Nótese que el texto bíblico solamente menciona la tormenta y solamente dice que la tormenta consistía más bien de vientos. No se menciona lluvia, no se mencionan relámpagos ni truenos. Así que nosotros podemos concluir que probablemente esta tormenta era lo que nosotros llamamos una tromba marina. ¿Y qué quiere decir eso? Es como un tornado, lo único que está sobre las aguas del lago. La tormenta era fuerte, tan fuerte que las olas echaban agua dentro de la barca, lo que la podía hundir. Aterrados, los discípulos despertaron a Jesús, quien se encontraba durmiendo sobre una almohada en la popa. Eso quiere decir en la parte de atrás de la barca. Ahora bien, el problema no es que lo despertaron, sino cómo lo despertaron.
en lugar de despertarle para decirle que debía estar alerta ante el peligro, no. Lo despertaron con un reproche, con una acusación. Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? El texto griego es todavía más fuerte porque dice, ¿no te importa que vamos a ser destruidos? Y esa es parte de la naturaleza humana. Cuando nosotros enfrentamos problemas, en lugar de buscar las causas verdaderas, lo que hacemos es buscar culpables. Buscar culpables. Vaya a las redes sociales, escuche la radio y después que hay un desastre, usted va a ver cómo la gente dice culpa de fulano, culpa de mengano, culpa del gobierno, culpa de esta organización. Estamos buscando culpables y finalmente mucha gente le echa la culpa a Dios. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, culpar a Jesús. El problema no era el clima. El problema no era la topografía. El problema no era que la barca estaba sobrecargada. El problema no era que habían salido a la hora que no debían, de noche, en un mundo donde no había instrumentos de navegación. No, el problema no somos nosotros. El problema es Dios. El problema es que no le importamos a Dios. Y estamos hablando de los discípulos de Jesús, de aquellos que lo conocían, de personas de fe. En la hora mala culpan a Jesús, culpan a Dios. El versículo 40 nos dice que Jesús se levantó y que Jesús entonces reprendió al viento y le dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Noten que el texto bíblico utiliza una palabra que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en otros contextos. La palabra reprender. Esa es la palabra que Jesús utiliza en el Evangelio según San Marcos y en los otros evangelios cuando va a echar fuera demonios. Reprende los demonios, reprende los espíritus impuros. Por lo tanto, cuando Jesús reprende la tormenta, la está tratando como si fuera un demonio. La reprende y le ordena que guarde silencio, igual que hace con los demonios. Como es de esperar, la tormenta terminó, porque las tormentas terminan. Cuando están pasando parecen interminables, pero toda tormenta termina. Todo problema tiene una fecha de expiración. Ahora bien, el paso de la tormenta puso al descubierto el verdadero problema. Los discípulos, a pesar de caminar con Jesús cada día, a pesar de estar escuchando sus enseñanzas, a pesar de estar siendo testigos de todos los milagros que hacía, en realidad no tenían fe. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Tienen miedo. Tienen miedo porque olvidaron quién era Jesús y dónde estaba Jesús. Olvidaron que Jesús no era un maestro más de la ley. Era el enviado de Dios para salvar al mundo, el Mesías, el Cristo. Y olvidaron que estaba allí con ellos, allí en la barca con ellos. Ante el problema, ante la tormenta, los discípulos olvidaron que Dios es quien está en control del mundo y de la historia. Ante la tormenta, los discípulos olvidaron que Dios es quien tiene poder aún sobre las tormentas más agudas, más despiadadas y más súbitas que puedan azotar nuestras vidas. Los discípulos olvidaron que Dios está presto a protegernos, a responder a nuestros reclamos, aun cuando nosotros reclamemos de manera injusta, porque no sabemos orar. ¿Por qué tienen tanto miedo?
¿Cómo es que no tienen fe?, le preguntó Jesús a los discípulos de ayer. Yo les propongo que esas son las mismas preguntas que Jesús nos hace a nosotros hoy. ¿Sí? Jesús nos plantea a nosotros las mismas preguntas. Y usted sabe los problemas que estamos enfrentando. Desde el 2020, el mundo está enfrentando una pandemia que ha cobrado miles y miles y miles de vidas y nos ha cambiado el estilo de vida. Estamos viendo guerras como lo que está ocurriendo en Ucrania. Estamos viendo el cambio en el clima con tormentas que son cada vez más despiadadas. Estamos viendo cómo el mar sigue subiendo y se está metiendo a la tierra reclamando las costas de nuestros países. Estamos viendo hileras de terremotos, como lo que ha ocurrido en Oaxaca, al sur de México, o lo que está ocurriendo al sur de Puerto Rico, enjambres de terremotos, de temblores de tierra. Y a nivel personal, yo estoy seguro que usted y yo seguimos enfrentando momentos de crisis, momentos críticos. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras enfrenta crisis. Las hemos enfrentado en el pasado, las estamos enfrentando hoy y las vamos a enfrentar mañana. Sobrevivimos una crisis solamente para enfrentar otra y vamos a enfrentar muchas más. Y es en ese contexto que Jesús nos pregunta por qué tenemos tanto miedo y cómo es que no tenemos fe. La respuesta comunica la buena noticia que encierra este texto. Porque este texto encierra una buena noticia. Porque la palabra evangelio lo que quiere decir es precisamente buena noticia. La buena noticia de que por medio de la persona de Jesucristo, Dios ha venido a acercarse al mundo para salvar a la humanidad perdida. La respuesta es muy sencilla. Aún en medio de la tormenta, Jesús está con nosotros. Jesús está en la barca. Aún en medio de la crisis, Jesús está en la barca. Aún en medio del valle de la sombra y de la muerte, Jesús está en la barca. Jesús está en mi barca y en tu barca. Jesús está en nuestra barca. Y por eso, ante la tormenta, vamos a tener valor. Vamos a tener fe. Vamos a tener paz. Porque Jesús está en la barca. En respuesta a la palabra que hemos escuchado, les ruego que me acompañen en una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y venimos delante de ti en humildad confesando nuestra falta de fe. Todos pasamos por problemas, por luchas, por sinsabores, por momentos de crisis, por momentos donde no sabemos cómo nos vamos a sostener. Y en medio de todo eso, tú estás con nosotros. Y nosotros a veces sencillamente olvidamos que estás ahí y te culpamos de nuestros males. Señor Santo, Dios bueno, Dios de paz, perdónanos. Perdona nuestra falta de fe. Perdona nuestra falta de fe. Y ayúdanos a confiar en ti. En la hora mala, en la hora difícil, en la hora dura, ayúdanos a confiar en ti. Y saber que estás con nosotros. Del mismo modo que Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Aumenta nuestra fe. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición para su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando nuestro ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.